tardes. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 95. Salmo 95. Vamos a dar lectura a los 11 versículos para iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní Coyoacán. Salmo 95, dice la palabra del Señor. Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú seas con nosotros en el estudio, que siempre nos bendigas a través del Espíritu Santo y de tu palabra únicamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo número 95, ¿verdad? Como comentábamos hace 15 días, ¿verdad? Que estas secciones de Salmos a partir del 94, 93 hasta el 102, 101, pues son salmos que tienen que ver con la soberanía, con la grandeza de Dios, ¿verdad? Y los escritores de los mismos han reflejado gloria que hay en Dios a través que ellos ponen los escritos, ¿verdad? Así que el Salmo número 95 es una alabanza, ¿verdad? A Dios por ser un Dios creador, un Dios poderoso. El Salmo 95 era un salmo usado por los judíos anteriormente en el Antiguo Testamento como un cántico muy especial. Era un tiempo de alabanza en donde ellos tomaban este salmo y era un canto demasiado especial, ¿verdad? Para la liturgia, principalmente en las mañanas. Los judíos tenían diferentes horas para hacer sus oraciones, sus devocionales personales, familiares y también grupales. Y en todos estos devocionales que tenían ellos, estudios con el Señor, siempre incluían por las mañanas el Salmo 95, ¿verdad? En demostración de ver el poder del Señor como un Dios creador y sustentador de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Es decir, toda la raza humana, incluyendo obviamente toda la creación, todo lo demás, ¿verdad? Naturaleza, animales, etcétera. Entonces, debemos notar, ¿verdad?, que el modo como se subraya el gozo en la adoración. Es decir, en el Salmo que estamos leyendo, los salmistas, el escritor está haciendo haciendo hincapié, está subrayando, ¿verdad?, el gozo que existe en la adoración del Señor. Y bueno, este gozo en la adoración del Señor se genera, ¿verdad?, en la convicción de la presencia divina. Es decir, cuando estamos convencidos completamente que la presencia del Señor está con nosotros, entonces la alabanza, el cántico que hacemos nosotros, pues
es algo seguro y lo hacemos porque lo estamos haciendo al Señor que está con nosotros de una manera presente y permanente, ¿verdad? Pero también, bueno, ya vimos una parte de lo que contiene el Salmo, que es la adoración, el cántico al Señor de una forma verdadera, genuina. Pero también, por otro lado, el Salmo contiene una advertencia. Es decir, el Salmo se divide en dos partes, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. La primera es del versículo 1 al 7, la primera parte del versículo 7, y la segunda parte del Salmo se divide en la segunda parte del versículo 7 hasta el versículo 11. Ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, ya mencionamos la primera parte, que es acerca de la adoración. Entonces, en la primera parte de la adoración, versículo 1 al 7, también viene una advertencia, es decir, el Salmo contiene sugerencias para la verdadera adoración, pero también contiene advertencias, ¿verdad? Y eso es bueno que lo veamos porque ya lo hemos comentado a través de todos los salmos, o de casi todos los salmos, ¿verdad? Vemos este contraste entre el pueblo de Dios y entre el impío, los que no son pueblo de Dios. Este contraste, esta diferencia, ¿verdad?, entre los que adoran al Señor, lo vemos en el Salmo 95, y aquellos que no lo adoran, ¿verdad? En todos los salmos vamos a ver eso, el contraste, ¿verdad? El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la voluntad del Señor medita todos los días. Y luego dice: no así el malo, ¿verdad? Entonces hace el contraste desde el Salmo 1 hasta casi el final de todos los salmos. Se menciona este contraste muy marcado entre lo que Dios habla de su pueblo y también lo que Dios menciona acerca de los que no son su pueblo. Entonces estamos en la otra parte, o sea, no es apenas la introducción, claro, pero estamos en la otra parte del Salmo. Ya la mencionamos la primera. La segunda es que es acerca de la advertencia, ¿verdad? Y bueno, esa advertencia tiene que ver con el acto de adoración, o sea, el acto de adoración que es meramente exterior, sin sinceridad de corazón, se convierte en una burla al Señor. Solamente aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, como dice Juan capítulo 4, pueden llegar a poseer el verdadero descanso de Dios. Entonces ese es el contraste, ¿verdad? La adoración genuina, verdadera por parte del pueblo de Dios, y una adoración disfrazada, pues. Entonces el Salmo se divide, ya lo dijimos, en dos secciones. Ya dijimos también los versículos, lo voy a repetir. La primera sección es del versículo 1 al 7a, vamos a llamarle. Vamos a dividir el versículo 7, el 7a sería porque Él es nuestro Dios. Y 7b sería nosotros, o sea, lo que resta, ¿verdad? Entonces la primera parte es la adoración y la segunda parte es la advertencia. En la primera sección que vamos a ver, o que estamos ya viendo, es un llamado, ¿verdad?, a que el pueblo presente su alabanza a Dios. Dice el versículo 1: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Entonces, si miramos esta forma de animar, ¿verdad?, al pueblo de Dios, es una manera muy bíblica, es una manera muy al modo de los salmistas principalmente, porque dice el versículo, ¿verdad?, que aclamen alegremente al Señor, canten con júbilo a Dios, que es la roca de nuestra salvación. Así que el versículo 1 nos habla, ¿verdad?, y nos dice que se ve reflejado el llamamiento al pueblo para que aclamen y canten a Jehová. Y el versículo 2 dice, el versículo 2:
lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Entonces es importante, ¿verdad?, de acuerdo a la Escritura, que el pueblo de Dios debe llegar siempre a la presencia de Él, del Señor, con alabanzas y con cánticos, ¿verdad? Pues, ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué el pueblo de Dios tiene que presentarse con alabanzas y con cánticos? Pues porque Él es el Dios grande, solo por eso, ¿verdad? Porque Él es el Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Esto no significa, ¿verdad?, que o no da pie a que el pueblo de Israel creía en diferentes dioses, ¿verdad? No, sino creían solamente en un solo Dios. Entonces, este último versículo que estamos viendo, o el término, mejor dicho, perdón, el término que estamos viendo es el reconocimiento de que Dios es supremo sobre todo poder y persona en el universo. Lo dice el versículo 3, ¿verdad? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces, tenemos delante de nosotros un salmo sumamente importante, como es toda la Escritura. No solamente el Salmo 95 es importante, toda la palabra es importante, y tenemos delante de nosotros un salmo que era exclusivo para el pueblo de Dios. De hecho, todos los salmos son exclusivos para el pueblo de Dios, ¿verdad? Los salmos son el cántico del pueblo de Dios, y esto entonces hace, ¿verdad?, que el pueblo del Señor siempre se presente seguro que está adorando a un Dios vivo. Versículos 4 y 5 dicen: porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En esos versículos se percibe la grandeza de Dios en el control que ejerce sobre la tierra y sobre el mar. Es decir, Dios tiene control absolutamente de todo, ¿verdad? Pero aquí quiero hacer una observación y relacionarlo, ¿verdad?, con otro escrito que está en Apocalipsis. Dice, voy a leer otra vez el versículo número 5, dice: suyo también el mar, o sea, del Señor es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Es decir, todo lo que está, lo que vive, lo que existe en la tierra, en este universo, es formado por el Señor. Y aquí habla acerca del mar y de la tierra, ¿verdad? Y bueno, son símbolos que usaban los judíos para presentar las grandes masas, ¿verdad?, de seres humanos, o los grandes imperios. Bueno, el Señor tiene también control, ¿verdad?, sobre los imperios, y tiene control sobre todas las masas que apoyan a los imperios, a los gobiernos, que le hacen propaganda para que estos pues tengan el control, que es antibíblico. Dios tiene el control, Dios está sobre estas situaciones, Dios está sobre cualquier situación que pueda aparentemente salirse de control. Para nosotros pueden salirse de control las cosas, pero para Dios no. Y por eso mismo, porque estamos notando nosotros, ¿verdad?, que Dios es un Dios grande y maravilloso, entonces nos invita, ¿verdad?, el Salmo 95 a que cantemos la alabanza y que adoremos al Señor de una manera genuina. Ese es el punto principal, de una manera verdadera, sin barnices, sin absolutamente nada externo, y que la adoración al Señor sea interna, ¿verdad?, sea de espíritu, como ya lo mencionamos al inicio, cuando el Señor está platicando con la samaritana. En Juan capítulo 4, la samaritana le pregunta al Señor: bueno, Señor, ustedes como judíos adoran en el templo, y nosotros como samaritanos adoramos en el monte. ¿Dónde es la verdadera adoración? Y el Señor le contesta: bueno, va a llegar un momento en que ni en el monte ni en el templo se adorará, porque los que adoran en verdad lo hacen en espíritu. Así que
es importante, ¿verdad?, que nosotros como cristianos pues hagamos todo lo posible para que adoremos al Señor de una forma como Él merece. Seguramente a muchos de nosotros, o quizá a todos, estoy casi seguro, no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro, que a casi todos los cristianos, pues nos ha pasado, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida, en un momento de nuestra vida cristiana, nos ha pasado que en el tiempo de la alabanza en el Señor, en el tiempo del culto me estoy refiriendo, pues a veces se cantan los cánticos sin poner tanta atención a la letra, o nada más de una forma mecánica, etcétera, etcétera. Y digo, esto es muy común en la vida cristiana, ¿verdad? Nos pasa, a todos nos pasa. A veces estamos distraídos en el tiempo de la adoración al Señor, o no estamos dentro de la adoración, pero el Salmo nos invita a que lo hagamos. O sea, el Salmo 95 nos dice: vayan ante la presencia del Señor con júbilo, con verdadera adoración. Así que los días domingos, afortunadamente, tenemos ya nosotros nuestro templo abierto para que pues empecemos nuevamente, ¿verdad?, a darle alabanza al Señor en la iglesia junta, en el templo, sea como sea nuestro templo. Gracias a Dios, el templo de Getsemaní es un templo muy bonito, muy cómodo, y está bien, ¿verdad? Está bien, no hay ningún problema en ello. Pero de la forma en que sea la construcción, de la manera en que sea la construcción, yo creo que algunos de nosotros, o muchos, hemos estado en diferentes templos, de diferentes construcciones, de diferentes ciudades tal vez, y la alabanza es la misma. La alabanza o las sugerencias que encontramos en los primeros 7 versículos van dirigidas a la iglesia del Señor, que debe ser en verdadera adoración. Y eso es lo importante, ¿verdad? O sea, el tiempo de alabanza comunitaria, los días domingos en los cultos al Señor son importantes y se tienen que realizar. Eso es importante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento encontramos estas formas de trabajar de los judíos, que se reunían los días especiales para adorar al Señor, y todo el mundo leía la Biblia juntos, todo el mundo cantaba los himnos, que era lo que se entonaba, ¿verdad?, lo que se tenía. No existía el himnario solo a Dios la gloria, no, solamente estaban los himnos del 1 al 150, y eran lo que entonaban, ¿verdad?, o los que habían. Conforme se iban escribiendo, había pocos himnos y eran los que se entonaban. Pero independientemente si era con címbalos o sin címbalos, con arpas o sin arpas, independientemente de ello, lo que sí había eran las voces de las personas. Y la voz de la persona, la voz del cristiano, pues es el instrumento por excelencia. O sea, no hay otro instrumento creado por el hombre el cual se le pueda dar la gloria al Señor como la voz misma. Por eso es importante, ¿verdad?, que aunque usted y yo cantemos feo, no importa, eso no importa. O sea, no estamos en un conservatorio, ni nos van a calificar nuestros maestros, ni los pastores, ni los ancianos de cómo cantamos, ni el mismo hermano que está a nuestro lado. A veces nos sentamos en las bancas, ¿verdad?, con hermanas que cantan feo, pues ni modo, ¿verdad? Pero, o sea, están cantando genuinamente, eso no importa. No interesa eso. O sea, lo que importa es el corazón sincero. O sea, que vengamos a dar gracias a Dios porque nos permite estar en un culto cristiano. Eso es lo principal. Eso nada más. Y el Salmo 95 nos habla mucho de esto, ¿verdad? Nos habla mucho de la adoración al Señor. ¿Es importante la alabanza? Claro que sí, muy importante, así como es importante diezmar, como es importante orar en el tiempo del culto, como es importante tener comunión con los hermanos. Todo lo que hacemos en el tiempo del culto es importante, todo. Entonces, el tema del Salmo 95 es la adoración verdadera al Señor. Eso es lo más importante. Agradézcale, hermana, de verdad, agradézcale al Señor que el Señor le está dando la oportunidad. Dile gracias a Dios que Dios la tiene en un culto cristiano. De verdad, dele gracias a Dios, solamente a Él. Solo
gracias a Dios que nos permite en su amor, en su gracia, nos permite estar en un culto que es para Él exclusivo. Eso es un privilegio. Es un privilegio, y si es un privilegio, solamente tenemos que agradecer a Dios por estar en el culto, porque nos permite estar en el culto. Y eso es importante, hermano, muy importante. Versículo número 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Este texto, ¿cómo lo veríamos los presbiterianos, no? Bueno, yo me río porque yo no veo, o sea, no estoy exigiendo, ¿verdad? Ni mucho menos yo quién soy, pero no veo yo en las iglesias presbiterianas a personas que nos arrodillemos para orar al Señor, ¿no? No nos postramos, generalmente somos muy así, no sé, muy fríos tal vez, no sé cuál sea el término, como presbiterianos, si estamos para adorar al Señor, pues estamos o sentados o parados, ¿verdad? Dice el versículo 6, vengamos, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Entonces, si el versículo 1 del Salmo 95 hasta el versículo 6 nos está llevando de la mano para adorar al Señor, que sea una adoración verdadera, genuina, etcétera, bueno, coincide muy bien y cabe el versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová. Es importante eso. Sí, cuando oramos al Señor, cuando a veces mencionamos, pues usted puede orar de la manera que usted guste hacerlo, sentado, de rodillas, de pie, como quiera. O sea, no hay una posición, ¿verdad?, para que nos diga exactamente cómo tenemos que orar al Señor. En la adoración al Señor nos invita, ¿verdad?, a que lo hagamos de una manera humilde ante Dios. Y en la humildad, ¿qué es la humildad, verdad? ¿Qué es la humildad? Es una pregunta, ¿qué es la humildad? La humildad no es que yo venga con guaraches y que sea de allá de Xochimilco, ¿verdad? Y que haya vivido en una casa de tablas, con piso de tierra. No, eso es pobreza. Eso se llama pobreza, eso no es humildad. Eso es pobreza. La humildad es diferente. La humildad es que reconozcamos quiénes somos, que hagamos un análisis de nuestros pensamientos, de nuestra vida interior, sin que le digamos a nadie, y que reconozcamos quiénes somos, cómo somos y qué es lo que quiere Dios para nuestra vida. Y no solamente eso, sino seguido todos esos pensamientos o conclusiones, seguidos de un esfuerzo sincero, perseverante, honesto, de poder llegar a hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Y lo que Dios quiere para nuestra vida es que vengamos a Él y que lo adoremos postrados ante su presencia, y que seamos humildes en reconocer que gracias a Él estamos aquí en el templo. No es gracias a nuestro intelecto, no es gracias a porque soy buena persona, no, hermano, no. Nunca piense eso. Yo se lo digo como pastor, como hermano en Cristo. Nunca crea que está en el templo por sus méritos propios. No lo crea, hermano, porque no es así. Satanás podrá intentar engañarle y le va a decir, pues tú tienes muchos talentos, tú estás aquí porque tú eres bueno. No es así. No, estamos aquí en el templo solo gracias a Dios. Somos afortunados. Todos tenemos quizá, a lo mejor no todos, aquí me puedo equivocar, pero quizá muchos tenemos familiares que no son cristianos. Hermanos de carne, hermanos de papá y mamá, que no están en la iglesia. Y yo sí estoy. Eso es una fortuna, eso es gracia del Señor. O sea, es una fortuna para mí, claro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y no se ha preguntado por qué? No le ha preguntado al Señor. Yo sí le he preguntado al Señor, ¿por qué?
¿Por qué yo estoy aquí en la iglesia, Señor, y mi hermana, mi hermano no están? Ya no mis hijos, en cuanto a alguien igual que yo. ¿Por qué no están, Señor? Entonces, si yo miro eso y que todos tuvimos, digo todos mis hermanos, tuvimos oportunidad de conocer el Evangelio y nadie lo conoció más que yo y uno que otro de mis hermanos, digo, ¿y los demás por qué no? Y yo sí. ¿Acaso yo soy mejor? ¿Acaso en mí hay algo especial? En la escuela dominical, aquí hago un paréntesis, en la escuela dominical en estos tiempos empezamos el domingo pasado, precisamente con el primer tema, ¿verdad? Llamado, estamos viendo los 5 puntos de Juan Calvino. Bueno, no de Juan Calvino, sino de sus seguidores, pero se conoce así, los 5 puntos del calvinismo. Y los 5 puntos del calvinismo nos dan una descripción de la naturaleza del ser humano y lo que necesita para salvarse. Y en el primer punto nos habla de la depravación total del hombre, se refiere acerca que el hombre en su ser está contaminado por el pecado y no hay nada bueno en él que lo haga salvarse a sí mismo. Se refiere a la salvación nada más. O sea, puede ser bueno haciendo buenas obras, dando dinero a los pobres, lo que sea, pero en cuanto a hacer cosas buenas para salvarse, está inhabilitado. Entonces, si seguimos esa línea de pensamiento que es bíblico, es un pensamiento paulino del apóstol Pablo, si seguimos esa línea de pensamiento, vamos a llegar a la conclusión que realmente necesitamos de Dios y que para salvarme y para mantenerme en la iglesia necesito de Dios, no de mis talentos. No. El profeta Jeremías dice, ¿verdad? Revisen su vida, enderezcan los caminos y vuélvanse a Jehová. Vuélvanse a Jehová. Así que en la presencia de un Dios completamente soberano, el salmista solo puede adorar y postrarse. Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Por qué el salmista hizo esto? Y nosotros no lo podemos hacer. Bueno, yo, no ustedes, ¿verdad? ¿Acaso seremos mejor que el salmista? ¿Seremos más santos que el salmista? ¿Acaso tendremos más talentos, más dones espirituales que el salmista? ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿verdad? Versículo número 7 dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado. La primera parte del versículo 7. Hasta ahí termina la primera parte del Salmo, que dijimos que la primera parte tiene que ver con la adoración, que es del versículo 1 al versículo 7a, así le llamamos. Y la segunda parte, sí, y la segunda parte es, el salmista nos muestra una advertencia, que nos hablan de los versículos 7b hasta el 11. Dice, ¿cuál es la advertencia? Versículo 7 al final, la última frase dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Entonces, en esa parte, en esa sección de la advertencia, el salmista la está haciendo, esta advertencia, contra la infidelidad. Y hace la advertencia contra la infidelidad basada en la rebelión de los padres en el desierto. Usted se acuerda de ese texto, ¿verdad? Ahí en el libro de los Números. Y el escritor de los Hebreos vuelve a repetir lo que dice el libro de los Números. Vamos a buscar, por favor, ahí la carta de los Hebreos. Vaya a los Hebreos. Y vamos a encontrar Hebreos capítulo 3.
Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 11. Vamos a ver lo que hablaron en el libro de los Números. Hebreos 3, del 7 al 11. Dice: el reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. O sea, hubo una provocación y hubo una tentación, ¿verdad? En el día del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? El escritor de la carta a los Hebreos se refiere a aquellos que no lograron alcanzar el descanso de la fe que Dios, en su propósito santificador, ha provisto para ellos, y los compara, ¿verdad?, con los que murieron en el desierto. Así que la advertencia histórica que significa el hecho de que los israelitas no hayan podido penetrar en Canaán, inmediatamente después del éxodo, cuando salen de Egipto, esta situación se aplica de manera muy adecuada al fracaso de muchos cristianos que no buscan la santidad en sus vidas. O sea, el escritor de la carta a Hebreos no ponen el relato de Números nada más porque sí, no. En el tiempo de la carta a los Hebreos, cuando se escribe la carta, muchas personas, ¿verdad?, que están en la iglesia se han ido, etcétera. Unos están un tiempo gozando de los deleites del Espíritu Santo y después se van, etcétera. Entonces, eso es lo que escribe, ¿verdad?, este hombre quien escribió la carta a los Hebreos. Y dice, ¿verdad?, el versículo 7b, regresamos otra vez al Salmo 95, y dice el versículo 7b, ya lo leímos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto. Hasta el 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces, en Meribá lo que ocurrió en el Antiguo Testamento fue la provocación del pueblo de Dios hacia el Señor. Fue una provocación. Y en Masá, que son, tanto Meribá como Masá son ciudades, vuelvo a repetir, en la ciudad de Meribá, el pueblo de Dios provocó al Señor. Y en el pueblo de Masá, o en la ciudad de Masá, el pueblo tentó al Señor. Esto, si usted lo quiere ver, lo puede encontrar en el libro de los Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13, y también en Éxodo, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Los dos textos son paralelos, ¿verdad? Y lo que dice de una manera resumida es: vuestros antepasados dudaron de mí y decidieron ponerme a prueba, pese a que habían sido testigos de mis obras. A pesar de eso, a pesar de todo lo que Dios hizo, fueron rebeldes, ¿verdad?, en contra de Moisés, que era quien nos estaba liderando, y obviamente también contra el Señor. Versículo número 10 dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Esa frase, ¿verdad?, pueblo es que divaga de corazón, ha sido interpretada como un pueblo cuyo corazón pierde el camino. Fíjense nomás. Pueblos que divaga de corazón, también ya, o sea, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Se puede interpretar como un pueblo cuyo corazón pierde el camino. Finalmente, hermanos, el Señor dice en el versículo 11: por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este último versículo
muestra que hay algunas decisiones que no pueden cambiarse. Quienes optaron por permanecer en el desierto, en el Antiguo Testamento, pasaron el resto de sus vidas en el desierto, en la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos lo decidieron. Posiblemente ellos se arrepintieron más tarde, los que estaban en el desierto, pero sufrieron estando en el desierto. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como estos hombres que tentaron al Señor y que lo provocaron. No, sino ven delante de su presencia con humildad. Póstrate delante de Él con humildad. Pues eres un ser humano, eres un hombre, una mujer. No eres Dios. No, nadie es Dios. Nadie. Hasta el hombre o mujer más santificado en la iglesia cristiana, el que sea, usted ha conocido a lo mejor hombres, mujeres que no necesariamente que sean pastores, a veces hay pastores que no son para nada santificados, ¿verdad? Pero bueno, pero seguramente ha conocido a personas que sí son santificadas y que tienen una gran sabiduría y gran humildad, etcétera, y mucho conocimiento, y son humildes. Nos invita el Salmo a esto, hermanos, a la humildad, a que nos postremos delante de la presencia, y si no, digo, no es necesario, ¿verdad?, que nos arrodillemos literalmente. No, si usted no le nace hacerlo, no lo haga. Perdón, no vamos a fingir, ¿verdad? No, el cristianismo no es ser un teatro, no, el cristianismo es vivir como somos, así, vivir como somos, en todas partes, ¿verdad? Si yo tengo un carácter aquí en la iglesia y tengo otro con mis vecinos y otro con mi familia, pues eso se llama esquizofrenia, una mente dividida, o en otras palabras, te estás desintegrando, no eres una persona íntegra de una sola pieza, no, estás desintegrado. Y es importante, ¿verdad?, la integridad espiritual y la integridad intelectual. Ambas son importantes para la vida correcta del cristiano. El Salmo 95 nos invita a ello, a hacer reflexión y a seguir los consejos que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son los consejos que nos da. La soberbia no cabe aquí en el Salmo 95, no. El orgullo, la presunción no entra. Es importante que pidamos al Espíritu Santo que sea Él siempre que nos siga convenciendo, ¿verdad?, de pecado. Finalmente somos pecadores ya redimidos, sí, pero seguimos siendo pecadores. Nuestro cuerpo, nuestra mente piensa cosas, actúa cosas que no deben ser actuadas, y el Señor quiere hacernos una limpieza para que nos postremos delante de Él y Él nos acepte como lo que somos, su pueblo. Somos el pueblo del Señor, ovejas de su prado, dice el Salmo 100, ¿verdad? Somos pueblo de Él, somos ovejas de su prado. Así que, pues pidámosle al Señor, ¿verdad, hermanas? Es un estudio en donde nos sugiere el Salmo 95, lo que ya leímos, lo que ya estudiamos, y pues tratemos de pedir al Señor que sea Él quien nos ayude. Vamos a orar para terminar, por el estudio, por las necesidades de cada una de las hermanas de la sociedad femenil y por nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor Dios, por ese estudio que tú nos das. Oramos para que tu Espíritu Santo siempre confirme en nosotros lo aprendido el día de hoy. También oramos por las hermanas de la sociedad femenil Eunice, que tú bendigas sus vidas, Señor, que estés atendiendo cada una de las necesidades de ellas, de sus familias, y que les traiga siempre, Señor, reposo solamente en ti, en tu amor y en tu fidelidad. Ayuda a todos nosotros, Señor, a todos como iglesia Getsemaní, a que podamos ir a ti, Señor, que podamos ir siempre en los cultos, en nuestras casas, en todo lugar, y que podamos adorarte y postrarnos, Señor, delante de ti, pues tú eres Jehová y eres nuestro hacedor, tú eres nuestro creador,
y solamente para ti es la gloria y la honra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.